Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, espero que anden muy bien. Bueno, aquí estamos nuevamente para continuar aprendiendo sobre calentamiento global y diversos temas que están relacionados con el calentamiento global. Perdónenme que estoy acomodando la cámara. Está medio desnivelada. A ver ahí, creo que ahí va. Bueno, ok. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy voy a tocar algunas cosas que están en los capítulos 8, 10 y 14 del libro de Flannery. Yo ya les había anticipado que no vemos el libro exhaustivamente, digamos, ¿no? O sea, capítulo por capítulo, sino que vamos recolectando cosas que nos pueden... las cosas que más nos sirven para entender la problemática del calentamiento global de manera general, porque después el libro, en más de un lugar, ahonda en cuestiones específicas, ¿no? Por ejemplo, se pone a hablar de determinada especie de sapo, qué pasa con ese sapo, o sea, ir a cosas tan específicas ya no nos interesa, ¿no? Sino tener el panorama general del asunto, ¿no es cierto? Así que vamos al capítulo 8. Y en el capítulo 8 se nos habla sobre... perdón, moví la mesa. Se nos habla sobre combustibles fósiles. Yo ya les he hablado de combustibles fósiles, pero bueno, este libro tiene la característica de que por momentos no es muy sistemático el autor, sino que toca un tema, no lo termina de desarrollar por completo, va hacia otro tema, y cuando va hacia otro tema, después retoma cosas del tema anterior, ¿no? Entonces, bueno, es una característica del libro. Quizás si fuera más organizado sería más fácil de estudiar, pero a la vez quizás un poquitito más aburrido, qué sé yo. En fin. Pero entonces vamos a volver a hablar de combustibles fósiles. Yo ya les había hablado, repito, creo, sobre combustibles fósiles. Entonces, los tres combustibles fósiles son el carbón, el petróleo y el gas natural. Carbón, petróleo y gas natural. Muy bien, ok. Bueno, nosotros ya hemos dicho que el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono. ¿Sí? Muy bien. Habíamos dicho también que no es el único, que hay otros, ¿no? Por ejemplo el metano. Y que habíamos comentado que lo que más nos interesa del dióxido de carbono y del metano, lo más relevante, lo más relevante, son esos átomos de carbono que están dentro de esas moléculas. Entonces, ustedes recordarán que una molécula de dióxido de carbono tiene esta composición, ¿no? Un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Una molécula de metano tiene esta otra composición. 4 átomos de hidrógeno y 1 de carbono, ¿no? Entonces, lo que más les importa de estos dos es esto, los átomos de carbono que contienen. Acá lo puse en círculos, ¿no? Este átomo de carbono y este átomo de carbono. ¿Recuerdan que yo les había contado que los científicos hacen cálculos de la cantidad total de gigatoneladas que hay en la atmósfera de carbono, ¿no? Las gigatoneladas de carbono, o bien las partes por millón de carbono? Son dos maneras diferentes de contar cuánto carbono hay en la atmósfera, ¿no es cierto? Bueno, después hay otros gases también de efecto invernadero. No vamos a volver a ese tema. Escuchen lo siguiente. A ver, no vamos a volver a desarrollar todo el tema, sino que retomamos algunas cosas de ese tema para conectarlo con otras cosas. Yo les había comentado, creo, que el carbono está en todos los seres vivientes, ¿no? Los seres vivientes estamos llenos de carbono. Mientras el carbono está en nuestros cuerpos, en mi cuerpo, tu cuerpo, el cuerpo de un perro, el organismo, mejor dicho, no mi organismo, tu organismo, el organismo de un perro, el organismo de un elefante, o un árbol, o una bacteria, ¿no? Todos tenemos carbono.
Todos los seres vivientes tenemos carbono. Entonces, mientras está en nuestros cuerpos, no está en la atmósfera. Ahora, cuando nuestros cuerpos se descomponen o se queman, ese carbono es liberado a la atmósfera. Entonces pasa a formar parte de todo ese carbono que está ahí en la atmósfera. Ok, entonces, por ejemplo, al quemar leña se libera carbono. Cuando un animal se descompone a la intemperie, el carbono de su cuerpo empieza a reaccionar con el oxígeno, se forman moléculas de dióxido de carbono y se va a la atmósfera. ¿No es cierto? Bien. Ahora. Los combustibles fósiles, todos ellos, contienen carbono en su composición. ¿No es cierto? Entonces, empecemos por el primero del que hay que hablar, el carbón. El carbón. ¿Sí? Primero, el carbón es el más abundante de los tres. El más abundante, el que se usa desde hace más tiempo, ¿no es cierto? Es el que más antiguamente el que se usa desde más antiguamente, el carbón, y es el que más carbono contiene de los tres. ¿Sí? ¿Cómo cuánto carbono contiene el carbón? Bueno, en realidad eso varía dependiendo de la variedad de carbón. Hay distintas variedades de carbón, ¿no es cierto? En general, justamente lo que quieren yo ya creo que les había contado también que se quema mucho carbón, ¿para qué? Para generar corriente, ¿no? Les conté que se quema carbón para calentar agua. ¿Cómo funciona una central generadora de electricidad a carbón? Porque las hay eólicas, hidráulicas, hidroeléctricas, solares, etcétera, nucleares. Bueno, una que es a carbón, ¿cómo funciona? Se quema carbón, el carbón proviene de las minas, ¿sí? Otra aclaración, las tres formas de combustible fósil provienen debajo de la tierra. Los tres están en forma subterránea, se los saca debajo de la tierra. Entonces, vuelvo. Para hacer andar una central generadora de corriente que anda a carbón, lo que se hace es sacar carbón de las minas, llevarlo a la central, en la central se lo quema, ¿para qué? Para calentar agua, el agua se calienta, hierve, larga vapor, y ese vapor hace andar una turbina. Entonces, en esencia el mecanismo es el mismo que una locomotora de vapor, ¿no? Se usa la fuerza del vapor de agua. Vieron que el vapor de agua tiene mucha fuerza, hace mucha fuerza para arriba, por eso mueve la tapa de la cacerola cuando hierve el agua, ¿no? La tapa de la cacerola es pesada, y sin embargo el vapor de agua logra moverla. ¿Por qué? Por la fuerza que hace para arriba, ¿no? Entonces con esa fuerza se hace andar una turbina, y la turbina genera electricidad, y de la electricidad a los hogares y las industrias. Bueno, entonces, decía, hay diferentes variedades de carbón. Por ejemplo, el lignito es una variedad. El lignito es una variedad de carbón. Lignito. La antracita, que es una de las variedades más puras que hay, contiene mucho más carbono que el lignito. Antracita. Por eso, las personas que manejan y administran las centrales eléctricas prefieren usar antracita en la medida en que esté disponible, porque la antracita es más, permite generar quema más que el lignito. Vieron, así como hay diferentes maderas de árboles o sea, hay de las diferentes maderas de árboles que hay, algunas sirven más para una salamandra que otras. Bueno, lo mismo pasa con el carbón. Entonces, la antracita es más útil para calentar agua que el lignito. La antracita tiene mucho más carbono que el lignito, ¿no? Entonces el lignito tiene carbono, mucho, claro, pero está mezclado con humedad, con diversas impurezas. En cambio la antracita es una forma mucho más pura de carbón. Al ser mucho más pura, contiene mucho más carbono. 1 kilo de antracita contiene mucho más carbono que 1 kilo de lignito, ¿no? Entonces, quemando 1 kilo de antracita se libera más dióxido de carbono a la atmósfera que quemando 1 kilo de lignito, ¿no? Bien. Ok. Entonces, el carbón se lo usa tanto porque es la más abundante de todos los combustibles fósiles, es el más abundante y es el más barato también. Entonces es la forma más barata de generar corriente, ¿no? ¿Cómo se forma?
Bien, decía, ¿cómo se forma el carbón? Bueno, primera aclaración. Aclaración de algo que en realidad ya dije. El carbono que se usa para generar corriente, el carbón, perdón, que se usa para generar corriente, no es, o sea, proviene de sedimentos subterráneos. Entonces, no es que se carboniza cualquier leña y eso sirve para generar corriente. No, porque no quema tanto. Entonces, este tipo de carbón, lignito, antracita, todo eso proviene de sedimentos subterráneos. Entonces, todo el carbón que se usa para generar corriente, ¿sí?, es carbón que está depositado bajo tierra y que tiene millones de años de antigüedad. Millones de años de antigüedad. Incluso hay carbón que se saca de sedimentos de épocas, carbón que se originó en épocas anteriores a los dinosaurios, para que se den una idea. Entonces, los sedimentos de carbón son antiquísimos, antiquísimos. Bueno, entonces, yo estaba con cómo se forma. Bueno, se forma, el carbón, ¿cómo se formó en realidad? Ese carbón que se usa, que tiene tantos millones de años de antigüedad, ¿cómo se formó? Se formó principalmente a través de pantanos, ¿no? Entonces, en los pantanos, a medida que corre el tiempo, van muriendo plantas, ¿no? Hay vegetación que va muriendo y vegetación que al morir no queda expuesta al aire, sino que se hunde en el agua. Entonces, si la vegetación cuando muere queda expuesta al aire, el carbono que está contenido en esa vegetación gradualmente iría liberándose a la atmósfera. Pero ¿qué pasó con estos pantanos? Estos pantanos permitieron que se muriera vegetación y esa vegetación se hundiera. Entonces el carbono que contenían, suponete una rama, ¿no? Se cae una rama, no sé, imagínate que esto es una rama. Bien, ¿qué pasa si la rama? Si se muere una rama que es parte de un árbol, ¿no? Ok, se seca y se muere y queda a la intemperie. Se va descomponiendo y ese carbono se va liberando. Pero ¿qué pasa si esta rama se cae a un pantano? Se cae, se hunde y queda abajo. Y arriba de eso caen otras plantas muertas, con el correr de mucho tiempo, ¿no? Y caen más plantas y más plantas. Lo que va pasando es que el carbono que está contenido en esa vegetación no se libera a la atmósfera, sino que va quedando sepultado, sepultado, sepultado y cada vez más comprimido, porque va cayendo más y más vegetación muerta, ¿no? Entonces se van formando capas, 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 ¿no es cierto? Y ese carbono no se libera porque no está expuesto a la atmósfera. Entonces no solo no se libera, sino que se va acumulando, acumulando. Después, por diversos procedimientos, que no se los puedo explicar porque no soy geólogo, igual el libro lo explica con un poco más de detalle, por diversos procedimientos, mecanismos mejor dicho, por diversos mecanismos, ese sedimento se va secando y se dan diferentes reacciones químicas que finalmente dan como resultado que tengamos sedimentos de carbón. Sedimentos de carbón. Y que queda ahí. Y quedó ahí durante millones de años. Hasta que un día, bueno, el ser humano perforó, sacó carbón y lo puso en una caldera para calentar agua y generar corriente, ¿no? Bueno, entonces, es de origen vegetal el carbón. Vamos a hablar del petróleo. El petróleo. El boom del petróleo se dio en el siglo XX, ¿no? El boom del carbón fue en el siglo XIX, con la revolución industrial. El boom del petróleo fue en el siglo XX, El petróleo también se saca de bajo tierra. Pero el petróleo es de origen marino. De origen marino. ¿Por qué? Porque el petróleo se forma por lo que se llama... vamos a hablar del plancton y el fitoplancton. Les anoto acá. Plancton. ¿Sí? Ahí está. Bien. ¿Qué es el plancton? El plancton, plancton es un término bastante abarcativo, ¿no? Se llama plancton a todas las formas de vida que están en el mar, pero no peces, ¿no? Sino formas de vida microscópicas, mayormente microscópicas, que
viven como en estado de flotación en el agua, o de flotación no, perdón, en estado de suspensión, ahí está. Viven, están como suspendidos en el agua y son llevados por las mareas, porque el plancton no puede nadar contra la marea. Un pez puede nadar contra la marea, ¿no? Contra la corriente. Contra la corriente. El plancton no. Entonces el plancton está suspendido en el agua y cuando se desplaza el agua desplaza plancton. Pero el agua está llena de plancton. El plancton es, para decir como una metáfora, es como el pasto del agua, ¿no? Así como la tierra tiene pasto por todos lados y ese pasto sirve para que se alimenten montones de animales, que a su vez son comidos por otros animales, y ahí tenemos una cadena, ¿no? La cadena alimentaria, que a su vez los diferentes animales al morir y descomponer se alimentan la tierra alimenta el pasto, etc., ¿no? Esto ya lo conocemos, lo vimos en el colegio. Entonces, el plancton viene a ser, en el sentido de que es el alimento más básico de la cadena alimentaria, es la base de la cadena alimentaria, del mar. Lo mismo que el pasto es la base de la cadena alimentaria en la tierra, bueno, el plancton es la base de la cadena alimentaria en el mar, ¿no? Entonces el plancton, repito, está compuesto mayormente por microorganismos, ¿no? Hay especies de plancton que no son microorganismos, pero son mayormente microorganismos que están ahí suspendidos en el agua, ¿no? Y no se van desplazando por el agua, sino que son llevados por el agua. Y bueno, ¿por qué digo que son la base de muchas cosas? Porque, por ejemplo, el krill come plancton. El krill ya son bichitos no microscópicos, chiquititos pero no microscópicos, ¿no? Son pequeños crustáceos acuáticos. Entonces el plancton es mayormente microscópico. El krill come plancton. ¿Y quiénes se alimentan a su vez del krill? Peces, focas y demás. Las ballenas, o sea, muchos animales, quiero decir, se alimentan del krill, ¿no? Y las ballenas, por ejemplo, comen tanto plancton como krill. Abren sus enormes bocas y capturan las dos cosas, plancton y krill, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque el plancton que está compuesto mayormente por microorganismos, no comprende únicamente microorganismos animales, también comprende microorganismos vegetales. ¿Sí? Microorganismos vegetales. Vegetales microscópicos. Entonces, a esos vegetales microscópicos se los llama fitoplancton. Fitoplancton. ¿Sí? Bien. Entonces, o sea, bueno, lo anoto los dos ya que estoy. Tienes zooplancton y fitoplancton. Ya que estamos. El zooplancton es el plancton de tipo animal y el fitoplancton es el plancton de tipo vegetal. Entonces el plancton comprende zooplancton y fitoplancton. ¿Sí? Bien. Ahora. Queríamos llegar al petróleo. Entonces, el petróleo, el origen del petróleo es el fitoplancton. ¿Sí? Entonces, de manera más o menos parecida a lo que ocurre con los vegetales que se van descomponiendo y se van acumulando y van formando sedimentos, algo parecido ocurre con el fitoplancton, ¿no? O sea, baja al lecho del mar, se va acumulando, va quedando comprimido, etc. Igualmente, para que el fitoplancton se termine convirtiendo en petróleo, hace falta que se den muchas condiciones. Entonces, hace falta que haya determinadas formaciones de roca, hace falta determinada temperatura durante tanto tiempo, etc. Entonces, digamos, es mucho más difícil que se forme petróleo a que se forme carbón. En el libro, repito, también lo detalla bastante detalladamente, ¿no? Yo no estoy incursionando tan finamente. Pero bueno, básicamente son depósitos fósiles de fitoplancton, de plantas microscópicas, de millones de años atrás, ¿no? Y que, repito, que el fitoplancton se convierta en petróleo es mucho más difícil a que una simple planta se convierta en carbón. Tienen que darse más condiciones. Bien, como es mucho más difícil que el fitoplancton se convierta en petróleo a que las plantas se conviertan en carbón,
decía, se me cortó el video. Me estaba saliendo súper redonda la explicación. Como es mucho más difícil que el fitoplancton se convierta en petróleo a que las plantas se conviertan en carbón, ¿sí? Porque para que el fitoplancton se convierta en petróleo hacen falta se den muchas más condiciones. Por lo tanto, hay mucho menos petróleo en el planeta que carbón. El petróleo es mucho menos abundante que el carbón. ¿No es cierto? Bien. El petróleo se puede usar como combustible, y se lo usa de hecho como combustible, y se le dan también otros usos. Del petróleo hay otros derivados. Aparte de como combustible, se le usa para un montón de otras cosas, ¿no? Bien. ¿Cuánto carbono contiene el petróleo en comparación con el carbón? Tiene menos carbono. Por eso los puse en este orden, ¿no? De lo que más carbono contiene a lo que menos carbono contiene. El petróleo contiene menos carbono que el carbón. ¿Sí? El petróleo es un hidrocarburo. Hidrocarburo, hidro de hidrógeno, carburo de carbono. Carburo de carbono. Entonces, mayormente, digamos, el petróleo tiene moléculas donde tenés 2 átomos de hidrógeno por 1 átomo de carbono, ¿no? Entonces, sin entrar en cuestiones de química, que aparte yo no podría explicar bien porque no es mi ciencia, no es la ciencia que estudié, baste este dato, alcance con este dato, digamos, para tener una idea de que realmente hay mucho menos carbono en 1 kilo de petróleo que en 1 kilo de carbono. ¿No es cierto? Bien, de todas maneras, quemar petróleo genera liberación de dióxido de carbono y por ende calentamiento global. ¿Sí? O sea, acá santo no es ninguno, ¿sí? Estos tres, si bien los estamos rankeando, digamos, de lo que más calentamiento global genera, ¿no?, a lo que menos genera, igual los tres generan calentamiento global. Y recordemos siempre, no es que el carbón solo genera calentamiento global, lo que genera calentamiento global es quemar el carbón, quemar el petróleo, quemar el gas natural. ¿No es cierto? Bien. Bueno, y por último tenemos el gas natural. ¿Sí? Bien, el gas natural es un compuesto de diferentes gases, de los cuales, pero principalmente de metano. ¿Sí? En general, si uno toma el gas natural como el que tenemos en la hornalla, ¿no?, está compuesto 90 y pico % por metano. Tiene otros gases, pero es fundamentalmente metano. ¿No es cierto? Bien. Ahora, yo ya les había hablado del metano, cuando les hablé de las plantaciones de arroz y demás. Yo ya les había contado que las bacterias generan metano, ¿no? Bueno, pero ese metano, el metano que se libera a la atmósfera por las bacterias que viven en el agua estancada donde se cultiva arroz, genera calentamiento global. El metano que se libera a la atmósfera a través de la flatulencia de las vacas, porque las vacas tienen intestinos que están llenos de bacterias que producen metano, genera calentamiento global. Bueno, pero este metano del que les estoy hablando es metano de origen subterráneo. O sea, la molécula es la misma. La molécula es la misma, ¿sí? Pero es el metano que usamos para la hornalla y para todos los coches que andan con equipo de gas y para un montón de otras cosas, que también se usa hay centrales eléctricas a gas también. Bueno, ese gas natural está compuesto mayormente por metano, pero es un metano que no viene ni de los intestinos de las vacas, ni de... se me cayó el fibrón. Ni de los intestinos de las vacas, ni de las plantaciones de arroz. Es metano que viene de bajo tierra. Ese metano, si se lo dejara ahí bajo tierra, no generaría calentamiento global, porque está bajo tierra. Ninguno de estos tres generaría calentamiento global si se lo dejara donde está. Ninguno de los tres. Lo que genera calentamiento global es sacar ese gas natural de bajo tierra y quemarlo. Entonces, cada vez que cocinamos en casa, estamos liberando metano. Liberando dióxido de carbono. ¿Sí? Al quemar el metano se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, entonces, ¿cuánto carbono hay? ¿Cuánto carbono hay en la molécula de metano? Ya se los dije. Acá está anotado. CH4. ¿Sí? Entonces, dijimos que en la molécula de petróleo tenés un átomo de carbono cada 2 átomos de hidrógeno. Y en la molécula de metano tenés un átomo de carbono cada 4 átomos de hidrógeno. O sea que si uno comparara, volvemos a las comparaciones,
Una tonelada de carbón. Bueno, ¿cuánto carbono tiene? Y depende de la variedad, pero toma la variedad que vos quieras. Una tonelada de carbón, una tonelada de petróleo y una tonelada de gas natural. Lo que menos carbono contiene de los tres es el gas natural. Le sigue el petróleo y le sigue el carbono. Cuando vos quemás cualquiera de los tres, se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Bien. Bueno, bien. El gas natural se está usando cada vez más. Se podría pensar, bueno, no hay una solución viable al calentamiento global en reemplazar el carbón y el petróleo por gas natural. A largo plazo no. A largo plazo no. Hay una tendencia a usar más gas natural y menos carbón y petróleo. O sea, una tendencia, va. Se busca, ¿no?, que se use cada vez más el gas natural y menos los otros dos, porque justamente el gas natural contiene menos carbono. Y por ende genera su quemarlo genera menos calentamiento global. Pero de todas maneras genera calentamiento global y a largo plazo, y no es ninguna solución a largo plazo, ¿no? Ok, esto por un lado. Después, por otro lado, aparte del calentamiento global que generan, los tres, carbón, petróleo y gas natural, son formas no renovables. Yo lo que quiero que me entiendan es, ahora les voy a decir los números, ¿no? O sea, cómo estamos, cómo el ser humano está agotando estos recursos. Pero igualmente lo que quiero que me entiendan es que, así fuesen renovables, igual generan calentamiento global, ¿no? Entonces, digamos, lo malo de todo esto, no tengamos un error conceptual, por favor. Lo malo de todo esto es que usarlo como combustible, cualquiera de los tres, genera calentamiento global. Y aparte, en algún momento se van a agotar, se van a terminar estas fuentes de combustible. Pero no pongan el foco en el lugar equivocado. Entonces, el foco hay que ponerlo ¿en qué? En que generan calentamiento global. Aparte aclaramos, son no renovables. Entonces, a largo plazo, ninguna de las tres va a servir. Pero el foco hay que ponerlo en el calentamiento global que generan, porque si fuesen renovables, generarían calentamiento global. ¿Sí? Bien. Ahora, yo les quería transmitir estos datos sobre cómo el ser humano viene usando los recursos del planeta. Fíjense ustedes, en el año 1961, ¿sí?, la población humana, la población del planeta, en seres humanos, rondaba los 3.000 millones de habitantes. ¿A qué ritmo el ser humano estaba usando recursos no renovables? La humanidad venía usando aproximadamente el 50% de los recursos que el planeta generaba. O sea, a ver si se entiende. Si el planeta genera, vamos a ponerlo por año, ¿no? Póngale. Si por año el planeta genera tantos recursos, ¿no?, el ser humano venía usando la mitad de eso. O sea que veníamos bien, por así decirlo. Bien. En el año 1986, ya la población del planeta había ascendido a 5.000 millones de habitantes. Y ya esos 5.000 millones de habitantes estaban usando no el 50% de los recursos que el planeta proveía, sino el 100% de esos recursos. Y se estima que para 2050 la población del planeta va a llegar a 9.000 millones, ¿sí?, y se van a usar los recursos equivalentes a 2 planetas Tierra. ¿Sí? Con lo cual, esto es como decir, si vos tenés determinada plata depositada en una caja de ahorro y sabés que los intereses de esa caja de ahorro equivalen a 100 pesos por mes. Bueno, si todos los... es una metáfora lo que estoy planteando, ¿no? Pero para ayudar a que se entienda. En el año 1961 estaríamos algo así como sacando 50 pesos por mes. Entonces está todo bien. En el año 1986 sacábamos de a 100 pesos por mes. Bueno, seguía estando todo bien, pero no saques un centavo más porque se va a empezar a vaciar la caja de ahorros. Y en el año 2050 vamos a sacar a razón de 200 pesos por mes. Con lo cual, no es muy astuto hacer eso. Porque en algún momento... Decía, con lo cual no es muy astuto hacer eso porque en algún momento te vas a quedar sin plata en la caja de ahorros. ¿No es cierto? Bueno, entonces,
esta es la tendencia general, ¿no? Se imaginan que si en 1986 estábamos en 100% y para 2050 en el 200, hoy en día andamos en un, no sé el número exacto, pero será un 130 más o menos, 140%, calculo yo, de uso de recursos en comparación con el ritmo al cual el planeta genera esos recursos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a avanzar a lo que ya sería el capítulo 10. El capítulo 10. Bueno, el capítulo 10 nos va a hablar sobre qué pasa con los polos, con el... Ven que volvemos sobre temas, ¿no? Vamos a volver a hablar del hielo, del albedo, ¿no? Entonces es como que los temas es como que no los cerramos en verdad, porque después vemos otra cosa y después resulta que se conectaba con lo anterior que habíamos visto. Bueno, la ecología es así, todo se conecta con todo, ¿no? Bien, ok. Bueno, oigan, yo ya les había contado que el albedo del planeta está disminuyendo como a causa del calentamiento global. Como sube la temperatura del planeta, ¿no? La nieve y el hielo del planeta, esta superficie reflejante que el planeta tiene, está achicándose, porque se va derritiendo. Como sube la temperatura, se va derritiendo la nieve y el hielo. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los lugares donde tradicionalmente siempre hubo mucha nieve y mucho hielo? Esa nieve y ese hielo se fueron derritiendo, y a medida que se fueron derritiendo, fue apareciendo ¿qué? Ahí, ¿qué fue apareciendo? Vegetación. Vegetación. Bien. En un montón de circunstancias, que haya vegetación y que haya árboles es bueno. Hay un montón de contextos en los cuales es bueno que haya más árboles. Bien, pero no en los polos. No en los polos. ¿Por qué? Porque en los polos, cada metro cuadrado cubierto por árboles es un metro cuadrado que ya no está más cubierto por nieve ni hielo. Entonces es un metro cuadrado que ya no cuenta como albedo. Es un metro cuadrado que ya no refleja la energía del sol. Es un metro cuadrado que ya no nos ayuda a mantener el planeta estable, porque ese metro cuadrado ya no refleja la energía del sol. ¿No es cierto? Incluso, si uno toma en cuenta el hecho de que los árboles absorben dióxido de carbono, porque sabemos que por fotosíntesis todas las plantas absorben dióxido de carbono, esa absorción de dióxido de carbono no llega a compensar el daño que produce la pérdida de albedo, ¿no? Entonces un metro cuadrado cubierto por vegetación absorbe dióxido de carbono, pero sería mucho mejor, desde el punto de vista ecológico, que ese metro cuadrado estuviera cubierto por nieve o hielo y reflejara calor del sol. ¿Sí? Porque justamente los árboles la vegetación en general podrá absorber dióxido de carbono, pero absorbe la energía del sol, no la rebota. La vegetación no rebota la energía del sol, sino que la absorbe. ¿No es cierto? Bien. Bueno, entonces. Comentario aparte. Tengan en cuenta que la Antártida, ¿no?, es un continente cubierto de hielo. Y el Ártico, que es el Polo Norte, no es un continente cubierto de hielo, sino que es, o lo es cada vez menos, un mar congelado. Un mar congelado, el mar Ártico, ¿no? O océano Ártico, como lo quieran llamar, ¿no? Es agua congelada, que cada vez se congela más. Cada vez se congela más. Pero quiere decir, si se derrite el hielo del Ártico, lo que queda cuando se derrite es agua. Si se derrite el hielo de la Antártida, lo que está abajo es la Tierra, ¿no? Como cuestión para tener en cuenta. Porque si no, uno se piensa que son lo mismo, el Ártico y la Antártida, y no, tienen estas diferencias. Bueno, entonces, ¿por qué comento esto? Porque a medida que se van calentando las aguas del planeta en general, ¿no?, se produce un efecto negativo, un efecto indeseable, que es la disminución de krill. Yo les hablé hace un poquito del krill. Bueno, creo que no, veo que no lo había notado, se los anoto ahora. Krill. Entonces, el krill, ¿sí?, son pequeñitos crustáceos, bichitos, chiquititos, no microscópicos, pero chiquititos, ¿sí?, que están en el agua. Entonces el krill, al igual que el plancton, es la base de la alimentación de muchos seres vivientes, ¿no? Entonces, el calentamiento de las aguas y la acidificación de los océanos, porque a medida que
yo creo que les había contado en una clase anterior, ¿no? Que los océanos tienen capacidad de absorber carbono. Entonces son un sumidero de carbono. Pero a medida que absorben más carbono, se acidifican, se ponen más ácidos los océanos. Entonces, tanto el calentamiento del agua como la acidificación de los océanos atenta contra la población de krill. Entonces, el krill es la base de la alimentación de muchas, por ejemplo, decía, focas, diferentes aves, las mismas ballenas, ¿no? Comen krill. Entonces, está disminuyendo mucho la población de krill en el océano. Insisto, yo no quiero abrumarlos ni abrumarlas con datos. Para ver en tal año cuánto porcentaje bajó, etcétera. Para eso tenemos el libro y aparte son números que se están actualizando todo el tiempo. Lo que me interesa es que capten la idea central, general, ¿no? Y la idea general es que el calentamiento climático, calentamiento global, al aumentar la temperatura del océano y al acidificar los océanos, genera una disminución en la cantidad de krill. Una disminución muy seria en la cantidad de krill. Entonces, al disminuirse la población, al disminuirse el krill, estamos quitando un elemento básico de la cadena alimentaria del mar, ¿no? Bueno, ¿por qué es malo esto? Es malo porque cuando vos sacás, esto es como un Shenga, vos sacás un ladrillito, pues fundamental, se empieza a caer todo el Shenga, ¿no? Entonces, al no haber krill, se quedan sin alimentación otras formas de vida acuáticas, que son la base de otras, que son el alimento de otra forma de vida acuática y el alimento de otra forma de vida acuática, etcétera, etcétera. Entonces, si uno mira el Ártico, van a ver que el autor habla mucho del oso polar, ¿no? Entonces, el oso polar se alimenta de diferentes, de peces, de focas y demás que viven en esas regiones. Pero ellos, a su vez, se alimentan de otros animales que se alimentan del krill. El punto es que estamos sacando, quiero decir, las focas pueden comer peces que comen krill, pero las focas mismas también comen krill. Entonces, estamos sacando este ladrillito básico, entonces se cae toda la cadena. Entonces, de golpe, ya sabemos que el oso polar es como una de las caras más visibles del calentamiento global. Muchas veces cuando se quiere mostrar, como en vivo y en directo, el calentamiento global, se muestran imágenes del oso polar, ¿no? Bueno, los osos polares, o sea, su población está disminuyendo, la masa corporal de los osos polares está disminuyendo, están más flacos los osos polares, están apareciendo osos polares ahogados en el Ártico. ¿Por qué? Porque la distancia, el oso polar puede nadar muy bien, pero la distancia que tiene que nadar para ir de un bloque de hielo a otro, ¿no? O de tierra firme a un bloque de hielo, esas distancias son cada vez más grandes, entonces están apareciendo osos polares ahogados. Bien, todo, ¿por qué? Porque se rompió la cadena alimentaria en la base, ¿no? Más otras cuestiones que atentan contra el hábitat del oso polar. Por ejemplo, que el oso polar hace madrigueras, ¿no? Entonces, esas madrigueras muchas veces se desmoronan, justamente, porque el hielo está más flojo, porque no hace tanto frío. Entonces, al desmoronarse esas madrigueras, aplastan o dejan encerrados a la madre, a la osa y sus crías, ¿no es cierto? Después también, por ejemplo, el oso polar para hibernar come mucho en exceso, para después pasar el invierno, para hibernar, para digamos, entrar en ese estado de quietud total, pero necesita engordar para sobrevivir a eso. Bueno, si no logra engordar lo suficiente, cuando hiberna, se va a hibernar porque llega el frío extremo, no sobrevive a la hibernación porque no acumuló suficiente grasa, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, ¿sí? Menos lo de las madrigueras, ¿no? Pero todo esto ocurre porque se está sacando ese ladrillo básico de la cadena, que es el krill, ¿no es cierto? Bien, así como, así como no. En conjunto con esto, ¿qué ocurre? Al disminuir el krill, aumenta. Decía, no sé si esto se fijaron en biología, pero ¿qué pasa si vos en determinado lugar tenés una forma de vida, tenés, supónganse, dos formas de vida, ¿no? En determinado lugar, compartiendo un ecosistema. Una de esas formas de vida
empieza a achicarse. Tiene cada vez menos población. Una especie tiene, son dos especies, imagínense, ¿no? Una de esas especies tiene cada vez menos población. ¿Qué pasa con la otra especie? ¿Su población se mantiene estable? No, su población aumenta. ¿Sí? Porque ya no tiene que competir contra la otra especie. Bueno, en el mar pasa algo parecido, ¿no? Entre el krill y las salpas. Salpas. Confieso que yo no sabía lo que era una salpa hasta leer este libro. Bien, el krill y las salpas. Tanto el krill como las salpas se alimentan de plancton. Entonces, al disminuir el krill de los océanos, ¿qué población aumentó? Mucho y sigue aumentando. La población de salpas. Las salpas son un molusco, que es interesante y vistoso, digamos, si lo ven en un video, si lo buscan en internet. Digamos, es una forma de vida interesante, pero el punto con las salpas es que en la cadena alimentaria no cumplen ni van a cumplir nunca la función que cumple el krill, porque las salpas son mucho menos nutritivas que el krill. Entonces, los animales que comen krill no comen salpas. Entonces, mueren de hambre y se rompe la cadena alimentaria. ¿No es cierto? Bien. Ok. Bueno, esto en relación con el capítulo 10. Vamos al capítulo 14. En el capítulo 14 ya, digamos, nos saca de lo que es no tiene que ver ya con la vida marina y demás, sino que en el capítulo 14 volvemos a hablar de la atmósfera. Entonces, ustedes recordarán que yo les había explicado que la atmósfera se divide en diferentes capas, ¿no? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Bien. Ahora, un efecto que produce el calentamiento global es el siguiente. Pensemos en las dos primeras capas. La de abajo de todo, donde estamos nosotros. ¿Cómo se llamaba? Troposfera. ¿Sí? Troposfera. Y la siguiente, estratosfera. Ok. La troposfera, dijimos que termina alrededor de los 12 kilómetros, más o menos. ¿Sí? Los límites no son tan exactos, pero más o menos a los 12 kilómetros de altura termina la troposfera. Yo les había contado que justamente los aviones, cuando alcanzan su velocidad crucero, vuelan entre 10 y 12 kilómetros de altura. 10, 11, 12 kilómetros de altura. Que les conté la anécdota de este pobre perro. Que bueno, sobrevivió, digamos, pero tuvo que soportar un vuelo a 10 kilómetros de altura con los 40 grados bajo cero que hay a los 10 kilómetros de altura, ¿no? Bueno, ok, ¿qué ocurre? El calentamiento global viene calentando la troposfera, aumentando la temperatura de la troposfera, eso es obvio, ¿no? Pero además viene generando como una dilatación de la troposfera, una expansión de la troposfera. Entonces el límite entre la troposfera y la estratosfera, ese límite recuerden que se llama tropopausa, se viene corriendo. Entonces la tropopausa está subiendo. ¿Por qué? Porque al calentarse la troposfera se dilata y se expande, ¿no? Como todo lo que se calienta, se expande. Cualquier cosa que se calienta se expande. Y entonces se desplaza el límite de la troposfera y está cada vez más arriba. Esto sumado ¿a qué? Sumado a que la estratosfera se está enfriando por efecto del agujero en la capa de ozono, ¿no? Después más adelante, yo creo que esto ya lo dije, pero más adelante vamos a hablar más en detalle del agujero de la capa de ozono. Más adelante lo retomaremos en profundidad, pero uno de los efectos del agujero de la capa de ozono es el enfriamiento de la estratosfera, ¿no? Entonces la estratosfera se enfría, y todo lo que se enfría se contrae, como cualquier cosa que se enfríe. Todo lo que se calienta se expande, como la inflamación, como cuando uno tiene algo inflamado que se pone hielo. Lo que se calienta se expande, lo que se enfría se contrae. Entonces, la troposfera viene calentándose y dilatándose, y la estratosfera viene enfriándose y contrayéndose. Entonces, esas dos cosas combinadas determinan ¿qué cosa? Que se corra la tropopausa. Entonces la tropopausa se viene corriendo. Bien, ahora, ¿por qué insistimos tanto en la tropopausa? Porque la mayoría de los fenómenos climáticos se originan en la troposfera. ¿Sí? Entonces, un segundito. Bien, seguimos. Entonces, yo les iba a decir que
que en la troposfera se originan los fenómenos climáticos del planeta, la troposfera se está llenando de vapor de agua por el mismo efecto, por efecto del cambio climático. Recuerden, yo esto también lo había explicado, que mientras más aumenta la temperatura del aire, mayor es la capacidad del aire de contener vapor de agua. Entonces la troposfera se está llenando más y más de vapor de agua. ¿Ok? Y el aumento en el vapor de agua está asociado a fenómenos climáticos extremos, de los cuales se viene hablando mucho, lo habrán visto en el noticiero o lo habrán quizás incluso sentido en carne propia en algún momento. Se están dando fenómenos climáticos extremos en el planeta, como efecto del calentamiento global. Entonces, repito, los fenómenos climáticos extremos están asociados a la cantidad de vapor de agua en la troposfera. ¿Ok? Y la cantidad de vapor de agua en la troposfera está asociada a la temperatura de la troposfera. Entonces, como la troposfera está más caliente, puede retener más vapor de agua. ¿Sí? Van a ver que el autor del libro dice que cada 10 grados de aumento de temperatura se duplica la capacidad de retener vapor de agua del aire. Entonces, si a 10 grados de temperatura el aire puede contener tanto vapor de agua, a los 20 puede contener el doble que eso. A los 30, el doble que lo que podía contener a los 20. A los 40, el doble que podía contener a los 30. Entonces, digo, esto como para recordar la relación que hay entre las dos cosas, ¿no? Entre temperatura del aire y retención de vapor de agua. Entonces el hecho de que el aire esté lleno de vapor de agua en la troposfera, el hecho de que haya cada vez más vapor de agua en la troposfera, está asociado a fenómenos climáticos extremos. Pensemos solamente, para apelar, sí, ahora vamos a hablar de tormentas tropicales y huracanes, pero apelando nada más que a la experiencia que cada uno pueda tener, siendo habitante del conurbano, aunque no vivamos en el Caribe. Ok. Pero digo, ¿cuándo son más fuertes las tormentas? ¿En el verano o en el invierno? Siempre son mucho más fuertes en el verano. Esos escenarios de árboles caídos, ramas rotas, cables de la luz postes de la luz que se caen y se corta la luz. Todo eso es del verano, ¿no? Entonces los fenómenos, cuanto más caliente esté el aire, más vapor de agua contiene, y al contener más vapor de agua, más extremos son los fenómenos climáticos, más fuertes las tormentas también, que son un fenómeno climático, obviamente. ¿No es cierto? Bueno, entonces. Por ejemplo, para que una tormenta tropical se convierta en un huracán ya causa catástrofes, ¿no es cierto? Entonces, para que una tormenta tropical se convierta en un huracán, piensen ustedes que la temperatura del agua, del mar, tiene que estar a por lo menos 26 grados de temperatura. Entonces si uno, supóngase que viven en una isla viven en Cuba, qué sé yo. Bueno, ok. Para que una tormenta tropical en Cuba se convierta en un huracán, Cuba es una isla, está rodeada de mar, la temperatura del mar que está alrededor de Cuba tiene que ser igual o superior a 26 grados. Entonces, si la temperatura del mar se mantuviera como en Mar del Plata, por ejemplo, en Mar del Plata en el verano el mar suele estar a unos 22 grados, no se va a formar nunca un huracán. Bueno, no es el caso en Cuba, no es el caso en el Caribe, y menos que menos en épocas de calentamiento global. Entonces, los mares están más calientes, entonces se forman más huracanes, y los huracanes que se forman son más tremendos también. Entonces, el autor nos cuenta una lista de fenómenos climáticos. No es una lista completa, pero es una lista de algunos de los fenómenos climáticos más mediáticos y de los que más se ha hablado. Vamos a hablarlo. Dice el autor: he aquí una muestra de acontecimientos de estos últimos años. El ciclo de El Niño, habrán escuchado hablar del Niño, el ciclo del Niño más intenso que se ha registrado nunca. Vieron que hay fenómenos climáticos que retornan, ¿no? Entonces el Niño es uno de ellos. Entonces el Niño tuvo diferentes ciclos. Entre 1997 y 1998 se dio el ciclo más intenso del Niño, al momento de escribirse este libro. El huracán más letal de los últimos 200 años, que fue el Mitch. El verano europeo más caluroso de que tengamos constancia, en 2003. Yo no sé si no lo superó el último. Vieron que en el último salían en el verano, estoy hablando del verano 2020, ¿sí? El último verano.
salía a la tele, me acuerdo, cómo se rompían caños de agua en países fríos, como Alemania, por ejemplo. Entonces, había edificaciones, cañerías y demás cosas que no estaban preparadas para soportar un calor de 38, 40 grados. Bueno, entonces se dieron calores que no deberían darse en esos lugares. Bueno, lo cual produjo, digo lo de las cañerías como dato anecdótico porque capaz lo vieron, a mí se me quedó grabado de verlo en el noticiero, un shopping de Alemania lleno de agua, inundado de agua. Bueno, digo, a veces datos así, anecdóticos y simples, nos hacen dimensionar las cosas a personas que no vivimos en el Caribe. Entonces, eso te dice algo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, no sé, él está haciendo referencia al verano europeo de 2003. Yo no sé si fue peor el de 2020 o el de 2003. Quizás fue peor el de 2020. El tema es que este libro es del año 2009, creo. Entonces, bueno, obviamente no había ocurrido todavía el verano 2020. Sigo. Bueno, menciona eso, el verano europeo más caluroso del que tengamos constancia, 2003. El primer huracán ocurrido en el Atlántico Sur, primer huracán de la historia en el Atlántico Sur. Inundaciones sin precedentes en Mumbai, India. Las peores estaciones tormentosas ocurridas nunca en Estados Unidos, en 2004. El huracán más devastador de nuestra historia desde un punto de vista económico, el Katrina, el famoso Katrina, ¿no? Y Mónica, el ciclón más intenso jamás documentado en Australia. Bueno, y hay otros, ¿sí? Sabemos que hay otros, pero estos son algunos de los fenómenos climáticos extremos. ¿Asociados a qué? A la cantidad de vapor de agua que contiene, ¿no es cierto?, el aire. Vamos a hablar particularmente de Katrina. Un huracán tiene, como un terremoto, como un tornado, hay una escala para medir su intensidad, ¿no? Entonces la escala para medir los huracanes va de 1 a 5. Un huracán de 1 genera tormentas, genera, supóngase, olas de quizás, no sé, 2 metros, por ahí anda, no genera mayores catástrofes, y obviamente va aumentando de intensidad hasta que uno de escala 5 rompe edificios, no deja un solo árbol en pie y tiene vientos de 250 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, Katrina se originó como un huracán de escala 1. Entonces no recibía mucha prensa, no salía en los noticieros Katrina cuando todavía era de escala 1. Pero lo que pasó con Katrina, vieron que los huracanes se van desplazando, lo habrán visto en las imágenes satelitales. Katrina se fue desplazando y la desgracia vino cuando Katrina pasó por sobre las aguas del Golfo de México. ¿Vieron el Golfo de México? Ese golfo gigante. Entonces, cuando el Katrina pasó por sobre las aguas del Golfo de México, las aguas del Golfo de México estaban a 30 grados de temperatura, lo cual es un montón. El Katrina entonces aumentó muchísimo de intensidad, ¿sí? El vapor de agua es lo que es el combustible que alimenta la potencia de los huracanes. Entonces se convirtió en un huracán de escala 5. Bien, después se siguió desplazando y se acercó de vuelta a tierra firme y empezó a causar destrozos. ¿A qué voy con esto? Para cuando Katrina empezó a causar los destrozos que causó, ya no estaba más en categoría 5. Había bajado a categoría 3, algo más intermedio. Pero estando en categoría 3, causó los destrozos que causó, ¿no? Pero ¿por qué estaba en categoría 3 cuando se acercó a las ciudades? Porque había pasado antes por el Golfo de México, cuyas aguas estaban a 30 grados, ¿no? Y ahí aumentó a categoría 5. ¿Pero por qué aumentó a categoría 5? Porque cuando el agua del mar está a 30 grados, esa agua está largando vapor. Mucho más vapor que el que largaría si estuviera a 22, como en Mar del Plata, en el verano, porque en el invierno en Mar del Plata está más frío el mar, obvio, ¿no? Pero entonces, cuanto más caliente esté la superficie del mar, más vapor larga. Entonces venía Katrina, pasó por aguas que estaban a 30 grados de temperatura y esas aguas le otorgaron mucho vapor de agua a Katrina. Y Katrina se volvió un huracán absolutamente descomunal, desquiciado, ¿no es cierto? Bueno, esto como un ejemplo práctico para entender más o menos, para entender mejor el tema, ¿no es cierto? Bueno, como para ir cerrando esta clase, el autor del libro no deja de comentarnos que hay que tener en cuenta que los huracanes, después a su paso, ¿qué generan? ¿Qué dejan como saldo? Aparte de lo calamitoso que es en sí tener que soportar un huracán y las muertes que causa de por sí y las pérdidas materiales que causa. Después de haber pasado, deja encima inundaciones, deja todo inundado, lo cual agrega mayores pérdidas. Y las inundaciones favorecen las epidemias,
Porque las inundaciones terminan siendo ¿qué? Agua estancada. Y en el agua estancada prolifera el cólera, la malaria, el dengue y un montón de cosas. ¿No es cierto? Entonces, bueno, esto como para seguir aprendiendo el tema. Ven que con este tema no es que uno desarrolla una cosa, la cierra y después no toca más ese tema. Sino que uno toca un tema, queda abierto y después volvemos o enlazamos diferentes cosas que habíamos dejado, diferentes cuestiones que habíamos dejado como medio abiertas por ahí, ¿no? Así que bueno, es una característica del tema. No es un poco una característica del autor, pero es una característica del tema en sí. La ecología es así, ¿no es cierto? Así que bueno, con esto cerramos la clase de hoy, ¿sí? Nos vemos la próxima. Les mando un abrazo grande. Chao. Hola gente, un comentario nada más en relación con la clase. Yo recién estaba mirando el video, ¿no?, de la explicación que hice, y en un momento del video yo comparo el funcionamiento de una central generadora de electricidad a carbón con una locomotora a vapor. Y esto creo que yo incluso ya lo había hecho en algún otro video. Y digo que, digamos, que funcionan igual. Ojo, nomás, yo me quedé pensando, a ver, que quede claro, funcionan igual en el sentido de que funcionan a base de la fuerza del vapor de agua. A eso me refiero yo. ¿Sí? Una locomotora a vapor no usa una turbina, no lleva una turbina. Entonces, el vapor de agua en una central eléctrica a carbón hace andar una turbina. Se usa la fuerza del vapor de agua para hacer andar una turbina. En una locomotora a vapor, no hay una turbina en una locomotora a vapor. En una locomotora a vapor, la fuerza del vapor de agua se usa para mover pistones, ¿no? Digo, capaz yo pensaba, bueno, que no hacía falta aclarar esto, por la duda lo aclaro para que no haya ninguna confusión, ¿no es cierto? Así que en una locomotora a vapor no hay ninguna turbina. Listo, eso. Perdonen que sea tan obsesivo con estas cosas, pero no quiero que haya ninguna confusión. Les mando un abrazo grande. Chao, nos vemos.